Bon dia. Que me alegro molt de veure-us. A vosotros también, pero es que a ellos hacía más tiempo que no los veía. Y entonces, claro, el cariño, pues, es lo que tiene. Estate atento. Licores, ibéricos, productos para el afeitado, atún y vinos. ¿A qué sabéis de lo que estoy hablando? ¿No? Esos son los 5 productos que más se roban en los supermercados en España. Como veis, licores, ibéricos, productos para el afeitado, atún y vinos, que son productos de primerísima necesidad, como todos sabéis, sin los que nadie podría vivir, sin jamón de jabugo. Pero eso es en España. En realidad tenemos ese mapa, que no son los productos que más se venden y más se hacen, no, son los productos que más se roban por comunidad autónoma. De tal manera que en La Rioja es el chocolate y en Cataluña es el cava. Se meten así la mano en el pantalón y llevan la botella dentro del pantalón, ¿vale? Salen así. En Galicia, en Asturias, en el País Vasco es el pulpo. En Cantabria son las gambas. En Madrid son los helados, de verdad. O sea, puestos a robar, de verdad. En Castilla y León, la caña de lomo. Eso está bien. Y en Castilla-La Mancha, evidentemente, es el queso, ¿vale? En Andalucía y en Baleares también. Y en Extremadura y en Murcia el aceite. ¡Qué país más fantástico! ¡Qué país más genial! Esta mañana estamos siguiendo una serie sobre los 10 mandamientos que empezamos la semana pasada. Efraín tocó la semana pasada el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y hoy abordamos Éxodo 20, capítulo 20, versículo 15, donde encontramos el 8º mandamiento, que es no robarás, no hurtarás. No es necesario que os diga que la lista de los 10 mandamientos es diferente entre católicos y protestantes y que los protestantes seguimos la línea de los 10 mandamientos que también coincide con los judíos, ¿verdad? Nosotros seguimos esa misma línea de enumeración de los 10 mandamientos. Y también es interesante, no hace falta que lo diga, que a nivel jurídico para nosotros es diferente un hurto, que es lo que pone en nuestra Reina Valera del 60, ¿no? No hurtarás, es diferente a nivel jurídico a hoy que no robarás, pero que bíblicamente es lo mismo, ¿vale? Hurtar, en España, es un delito que tiene que ver con robarle a otro lo que tiene sin ejercer violencia. Y robar es ejerciendo violencia, pero que bíblicamente es lo mismo, ¿vale? Son matices, ¿no? Decía, y lo tenéis ahí en las hojas que se han repartido esta mañana, que los 10 mandamientos son leyes muy especiales. Primero porque Dios mismo las escribió en piedra en el monte Sinaí. Eso es algo que no ocurre todos los días. Y también porque son leyes universales, se llaman apodícticas, que son leyes que se aplican siempre en todo lugar y en cualquier condición. No son, a diferencia de las leyes casuísticas del Antiguo Testamento, que es cuando se te escape un buey, se acornea al vecino, si ha pasado una vez no pasa nada, pero la segunda... Bueno, si pasa una vez, paga lo que debas, pero si es la segunda, hijo, tendrías que haber tenido cuidado y evidentemente el castigo es peor, ¿no? Así que hay leyes casuísticas y leyes apodícticas, que son para todo lugar y todo tiempo. Y uno necesariamente tiene que preguntarse por qué Dios decidió que estos 10 mandamientos, que estas 10 cosas, fuese buenas cumplirlas. ¿Por qué decidió que incumplir estas cosas fuesen pecado? Y la verdad es que tenemos que recordar que Dios no es un Dios caprichoso, que decide a su conveniencia qué está bien y qué está mal. Estas leyes, como el resto de leyes de la Biblia, son un reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios. Cuando decimos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no estamos diciendo que esto no lo podemos saltar a la torera. Porque esto es un reflejo de cómo es Dios. Y de hecho, lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros es conformar a Cristo en nosotros. ¿Quieres parecerte cada día más a Jesús? Cumple los mandamientos, de corazón. Porque Jesús caminó por estos mandamientos toda su vida. No son un capricho, son un reflejo de la naturaleza y la voluntad de Dios. Matar es malo porque Dios es vida en mayúsculas. Mentir es malo porque Dios es la verdad en mayúsculas. Robar es malo porque Dios es un ser absolutamente honesto, santo, puro.
honrado hasta lo sumo. Cada mandamiento nos habla de cómo es Dios. Y es muy curioso porque todos estos mandamientos tienen muchas cosas en común. Uno no puede robar si antes no codicia, que es el 10º, ¿verdad? Hay un director de un seminario americano que dice que todos los mandamientos tienen que ver con el mandamiento de no robarás. Porque dice que si tú no adoras a Dios como el único Dios que existe, en realidad le estás robando la exclusividad que Dios tiene. Y que si no lo adoras como Él merece ser adorado, le estás robando la adoración que Él merece, si estás adorando imágenes. Y que si tú usas su nombre en vano, estás robándole el respeto que Él se merece. Y si no descansas el día de reposo y haces trabajar a tus trabajadores el día de reposo, te estás robando a ti, a tu familia, a tus trabajadores, el tiempo que Dios ha consagrado para sí. Un tiempo de descanso y de encuentro con Dios. Y cuando matas, le robas la vida a la persona. Y cuando adultera, le estás robando la pareja. Y cuando le robas los bienes. Y cuando haces un falso testimonio contra esa persona, le estás robando su reputación, su buena fama. Bueno, no sé si están así, si todo gira en torno al no robarás. A veces nos gusta poner etiquetas a todo, ¿verdad? Pero es una interesante reflexión. Una interesante reflexión la de este hombre, ¿verdad? De hecho, el 10º mandamiento yo creo que es una clave interesantísima ahí, ¿verdad? Porque Jesús diría que todos los males, ¿de dónde provienen? Del corazón. Del corazón, ¿verdad? Ay. Hoy nos centramos en el no robarás. Y yo creo que seguro que todos tenéis anécdotas de alguna vez que os han robado algo. ¿Es que sí? ¿A quién le han robado alguna vez algo? No me digáis que hay gente a la que no le han robado nunca nada. Gloria a Dios, ¿eh? O sea, da muchas gracias a Dios. Algunos tenemos experiencias de muchos robos padecidos en la vida. ¿Eh? Yo estoy mirando así, me acabo de ver a Sara por aquí y digo, me acuerdo que le entraron en el piso también. 1 o 2 veces. 2 veces, qué bien, repetimos, que es una maravilla. Todos tenéis experiencia. Estaríamos el día entero explicando anécdotas. Dejadme que yo os explique una personal. Yo tengo muchas, pero muchas. Mis padres tenían tienda desde que yo tenía 2 años y 2 meses. Mi hermana tenía 21 días el día que mis padres abrieron la tienda. Y mis padres se dedicaban también al mercado ambulante. Entonces hacíamos 7 mercados ambulantes a la semana. Y cuando yo tuve 18, compramos una furgoneta y hacíamos 14 mercados ambulantes a la semana. Pero cuando yo tenía 11, 12, los sábados y los domingos, cuando no tenía cole, íbamos al mercado a vigilar en la parada, porque la gente robaba. Y estábamos en el mercado de La Garriga. La Garriga. A este lado, una parada de chándales de táctil. Los chándales de táctil, madre mía, de aquella época, ¿vale? Salvador Guzmán era el hijo de esa casa. Ese es el que me dijo una vez eso de, yo soy pobre pero honrado. Dice, por eso eres pobre, por honrado. ¿Vale? Tenía mucha filosofía este hombre. Él decía que los buenos son tontos, que los malos podían ser listos o tontos, pero que los buenos éramos tontos. Y yo creo que en eso se equivocaba bastante, ¿vale? A este lado, un pastorcito joven, gitano, de aquellos de camisa negra con corbata negra, pastor de Filadelfia, 27, 28 años, un tipo fantástico. Aquí delante una parada de Betas y Fields, de un testigo de Jehová, un tipo fantástico. El otro día vino su hija a hablar conmigo en casa. Aquí una parada de chándal, de tejanos, y ahí la iglesia católica de La Garriga, las escaleras, y abajo una parada de un gitano de 1,90 m. Un tío difícil. Bueno, de todo. Oye, a mí me han robado de todas las etnias del mundo, o sea, y no tengo nada en contra de los gitanos, al contrario, Dios ha hecho una obra entre el pueblo gitano increíble, increíble, y hacen una obra increíble. En las cárceles, por ejemplo, hacen una labor increíble predicando el evangelio. Pero ese día estaba yo en la parada, nosotros teníamos una parada de homenaje del hogar y juguetes y de todo un poco ferretería y tal. Y en esta parte teníamos los juguetes. Y en la primera caja, coches Mayoret. ¿Quién se acuerda de los coches Mayoret? Los coches Mayoret. Y se acerca un niño gitanico, un gitanico de 4 o 5 años, de la parada de aquel, coge un coche Mayoret y sale corriendo. Y yo y mi hermano, niño, ven para acá, trae para acá el coche. Ponme el coche a la caja. Y sale el gitano corriendo hacia la parada. Y le pega un bofetón al niño. Un bofetón. Que yo no he visto un bofetón así en mi vida. Porque el niño hizo ¡pum! De lado. No estoy... Yo soy exagerado, pero te digo que ese día... No te estoy exagerando nada, ¿eh? El niño pegó un porretazo que mi hermano y yo nos miramos y dijimos, ¿qué bofetón le ha pegado? Pero oye, así aprenderá.
Eso dentro, por dentro, yo pensaba, digo, y así aprende. Y entonces el gitano le dice al niño, y la próxima vez, como te pillen, te mato. Porque el bofetón no se lo había pegado por robar, se lo había pegado porque le habíamos pillado. Y yo me quedé ahí diciendo, pero por el amor de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, uno se queda de piedra ante las realidades, ¿no? José María Gay de Líbana, un economista catalán que falleció, creo que el año pasado, él decía que España es un país de chorizos. Es un país de chorizos. Bueno, no sé si es tanto así, pero la pregunta de esta mañana es, ¿qué debemos entender a través de este mandamiento? ¿Qué implica para nosotros a nivel práctico? ¿Hasta qué punto es importante? Vivimos en el país de Lazarillo de Tormes, en el país de la picaresca. ¿Hasta qué punto es importante? Bueno, es tan importante como para que Dios, en el libro de Zacarías, emita una maldición que dice lo siguiente: esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido, y todo aquel que jura falsamente será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¡Wow! Tiene que ser suficientemente serio. Pero llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos que hay un personaje que se llama Judas, que era ¿qué? ¿Qué dice el texto? Que era ladrón. Juan capítulo 12, versículo 6. Encontramos a un tal Barrabás, que es al que cambian con Jesús, y también se dice de Barrabás que era ladrón. Y nos encontramos a dos que crucificaron junto a Jesús y que eran ladrones también. Y nos encontramos a un buen samaritano que ayuda a un pobre hombre que había sido apaleado y maltratado ¿por quién? Por ladrones y salteadores. Y nos encontramos un texto de Pablo que dice, no te equivoques. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10. No te equivoques. Los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los engañadores heredarán el reino de Dios. Ni uno de esos. Ni uno. Y entonces dice, mas esto erais algunos de vosotros. Esto erais. Mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais. Y esa es la experiencia de muchos de nosotros. Que en una vida antes de conocer al Señor practicábamos muchas cosas que a Dios no le agradaban, pero cuando el Señor entró en nuestra vida, Él empezó a transformarnos. Ahora, España no es Suiza. La primera vez que fui a Suiza, la cosa que más me asombró, no es que los restaurantes cerraran a la 1 y las tiendas a las 5, no. Es que en Berna, en la capital, 130.000 personas, en Berna, en la capital, allí en medio de la capital, había una estructura metálica con los periódicos. Y encima de la estructura metálica, un plato con las monedas del precio del periódico. La gente cogía el periódico, dejaba la moneda, nadie vigilaba la estructura y a la noche venía el encargado, recogía lo que quedaba, recogía el dinero y se iba para casa. Y yo pensé, ¿cómo esto lo pongan en Barcelona? Madre mía, en 0,3 no hay monedas, pero es que a los 2 minutos no hay periódicos y una estructura de hierro. Esto venden los periódicos a peso y el hierro lo venden como chatarra. Pero esta gente, ¿de dónde han salido? Qué guay la cultura protestante de Suiza, qué maravilla. Qué maravilla estas latitudes. ¿Cómo se debe vivir este mandamiento en nuestra vida? La verdad es que podríamos pasarnos la semana entera hablando de qué cosas son robar y qué cosas no son robar. Nos encanta poder clasificar las cosas. El otro día estaba leyendo un texto acerca de no robarás y decía que cuando alguien te presta un tupper con comida y no devuelves el tupper, se lo estás robando. Digo, a mi madre le da igual el tupper. Digo, a la mía le da igual el tupper. Yo no sé si... ¿Hasta dónde? ¿Qué es robar? Bueno, podríamos estar el día entero, ¿verdad? Yo he puesto incluso algunos ejemplos sobre el debate que podríamos entrar en eso, pero ¿dónde ponemos el límite? ¿Cómo cumplimos adecuadamente la letra y el espíritu de este mandamiento? Así que, mira, una de las primeras cosas que tenemos que tener claro, uno de los primeros principios bíblicos que tenemos que tener claro es que, escucha, todo
Todo le pertenece a Dios. Todo. Dios es el dueño de todo lo que existe, porque Él es el creador de todo lo que existe. Y en el Salmo 50 dice, ¿que yo me tengo que comer vuestros sacrificios? Si yo tuviese hambre, comería lo que me diera la gana, porque mía es toda la tierra, todo es mío. Todo. No hay nada que no sea de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios, que ha creado todo, ha dado al ser humano todo lo necesario para que pueda vivir y prosperar y criar a su familia y vivir en paz. Y el ser humano es un administrador de lo que Dios le ha dado. Escucha, lo que tú crees que es tuyo no es tuyo. En 100 años ni tú ni tus hijos lo vais a disfrutar, será de otro. Tú te vas al Sant Camps Vells, un sábado por la mañana, y verás el montón de pisos que se subastan porque los hijos heredan el piso y nada de lo que tenían sus padres lo quieren. Le dicen, oye, llévatelo en un camión y dame, ¿qué? 200, 300 euros. Y allí lo subastan todo. Y ves libros y fotos. Y tú piensas que eso era tuyo, que era tu vida entera. Y está allí tirado. Efraín, no está por aquí Efraín. Efra compró en los Sant Camps Vells una Biblia, de las primeras Biblias en español que entraron por los colportores por 4 duros. Porque ni siquiera valoraban aquella una Biblia de 200 años. Tú piensas que es tuyo y nada de lo que tienes es tuyo. El otro día escuchaba un discurso de Denzel Washington que decía, oye, nunca en tu vida verás un camión de mudanzas detrás de un coche fúnebre. Tú llegaste aquí desnudo y te vas desnudo, con un traje y una caja de pino, pero desnudo. ¿Me entiendes? Nada de lo que tienes es tuyo. Y sí, en la Biblia hay derecho de propiedad, yo le diría más derecho de uso privativo de las cosas. Pero también una y otra vez la Biblia nos exhorta y nos llama la atención acerca del tema de la avaricia y el pa' mí. Y te dice, oye, cuando sigues un campo, no seas egoísta. No intentes sacarle el 100% al campo. Deja tranquilo, deja que lo que caiga lo coja la gente que tiene necesidad. No vayas a llegar hasta la última esquina. No seas agonía. No seas así. Piensa en los demás. Y hoy en día, yo creo que si hubiese una empresa que pudiese privatizar el aire, te lo privatizaban y te lo cobraban. Te lo cobraban, vamos, si podían. Menos mal que de momento no pueden. Sí, la Biblia nos enseña que tenemos derecho a tener cosas. Tenemos derecho y que tenemos que entenderlo como un don de Dios, lo que Dios provee para nuestra vida, para que seamos mayordomos eficaces en el uso de esos recursos que Dios ha puesto para nosotros. Y está claro que el objetivo del mandamiento es tan claro como simple. No cojas lo que no es tuyo. Si no es tuyo, no lo cojas. En Estados Unidos es muy divertido porque hay un programa, no sé si he visto un programa de televisión, en los que los policías ponen un coche, buen coche, un deportivo o un 4x4 abierto y con el motor encendido en los barrios más pobres. ¿Habéis visto ese programa? Y entonces los chicos de esos barrios pobres ven el coche ahí encendido con el motor en marcha, un cochazo, ¿qué hacen? Se meten y se lo llevan, pero tiene un dispositivo que a los 100 metros paran el coche y los arrestan por robo. Pero tío, si tú le has puesto el coche con las llaves a un chaval de 17, 18 años, ve un coche ahí, un Ferrari con una... ¿Qué hace? ¿Qué crees que hace? Pues caer en la tentación. Claro, tú lo estás tentando y luego lo condenas por haber cogido el coche. ¿De verdad? Hasta estas cosas llega el mundo, ¿no? Pero fíjate lo que dice la palabra. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 10. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no robarás. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Tú qué sencillo, ¿verdad? Lo parece por lo menos, pero el problema es la codicia. El problema es lo tentador que nos resulta a nosotros como seres caídos el pecado, lo prohibido. Desde la caída ha sido así. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 17. Estoy leyendo demasiados versículos, pero seguidme en eso. Proverbios capítulo 9, versículo 17. Las aguas hurtadas son dulces. Ay, las aguas que uno roba, qué bien saben. Y el pan comido en oculto es sabroso. Ay. Año 397 después de Cristo, 397-398, Agustín de Hipona escribe este libro, Confesiones. En este momento Agustín tiene 44 años y está escribiendo su vida, cómo se convirtió, cómo no conocía al Señor y cómo era antes de conocer al Señor. Y entonces en el capítulo 4, aquí que lo tengo marcado en rosa, explica una historia de cuando él tenía 16. ¿Sabes la historia que explica cuando él tenía 16? Agustín de Hipona, el santo de la Iglesia Católica, el que influenció, escucha, 600 años a la iglesia cristiana. Su teología influenció 600, hasta Tomás de Aquino, el máximo maestro fue Agustín de Hipona. Cuando tenía 16, Agustín de Hipona vivía en su pueblo y con sus amigotes se iba a caminar, a pasear por las eras, por los huertos, a hacer el gamberro. Porque era un gamberro, ¿vale? Luego cayó en borracheras, en mujeres, en todo, hasta que el Señor le dijo, vente para acá con 31, ¿vale? Pero con 16 ya estaba yendo por los huertos y entonces los chavales se fijaron en la finca del vecino de Agustín de Hipona, que tenía un peral lleno de peras. Y las peras no eran demasiado bonitas, pero eran del vecino. Y entonces por la noche, Agustín de Hipona se fue con... Esto lo pone aquí, aquí, este capítulo y en la página siguiente. Entonces se va con los amigotes por la noche y empiezan a zarandear el árbol hasta que lo dejaron sin una sola pera. Y se las llevaron. Y entonces Agustín de Hipona dice, ¿qué vi yo en estas peras? Que tampoco eran tan buenas. Que sí, vale, me comí alguna, pero tampoco. Pero cuando yo me las comí, no eran nada, pero me supieron sabrosas y deliciosas. ¿Qué tenían esas peras? Sino lo prohibido de las peras. ¿Qué tenían esas peras sino el hecho de yo ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué tenían esas peras? Si a fin de cuentas nos comimos 4 y el resto las tiramos a los cerdos. Porque ni siquiera queríamos las peras. La codicia, el pecado, lo prohibido. Eso era lo que tenían las peras, dice él. El sentirme como si yo fuera Dios, que podía hacer lo que me diera la gana. Dice él. ¡Wow! La codicia. ¡Wow! El pecado. A veces hacemos cosas que 26 años más tarde todavía nos remuerden la conciencia. Y Dios llamó a esta persona, lo cambió, lo transformó y lo usó hasta los 70 años. Pero a veces hacemos cosas en 2 minutos que nos pueden destrozar la conciencia por el resto de la vida. Ahora, dejadme que en esta mañana os comparta algunos principios bíblicos en los minutos que quedan acerca de el no robarás aplicado en nuestra vida personal. Primero, en el ámbito del trabajo. El ámbito del trabajo. España no es Suiza, tampoco es Alemania. Yo no sé si tenemos por ahí un vídeo que vamos a poder ver. Es un vídeo de 2 minutos de un reportero alemán que seguramente ya habéis visto en televisión, hablando acerca de la seriedad de los españoles en el trabajo. Hay parte que está subtitulada, parte en español, pero yo creo que lo vais a entender fácilmente de cómo entienden los alemanes que somos los españoles en nuestros trabajos. A ver si podemos verlo. Viele Ausländer sind die Spanier die unpünktlichsten Arbeiter in ganz Europa. Aber sie haben Zeit zum Mittagessen, zum Rauchen oder zum Frühstücken. In Exklusiv für FTL aus Madrid. Die Arbeitsmoral der Spanier. Man braucht nur zu sehen, wie viele Leute hinter mir stehen. Sie rauchen alle. Buenos días. Una pregunta. ¿Usted está fumando en su horario de trabajo? ¿Esto es normal en España? Pues relativamente, ¿Y usted sale muchas veces a fumar? de vez en cuando.
In Spanien raucht jeder, das sieht man ja, ¿ya? En España hay una imagen de vagos, viéndolo desde otros países. ¿Usted está de acuerdo? Para nada. España es el 13º país más productivo del mundo. ¿Y por eso piden dinero a Alemania porque son tan productivos en España? Pero el problema de España no es de productividad, es de corrupción. Brauchen nur den Aschenbecher hier zu sehen und dann sieht man, wie viel die Leute hier rauchen. ¿Usted es funcionario? Sí, sí. Llevo 42 años en el cuerpo ya. ¿Y usted paga para desayunar, para comer? Nos deja, no, para comer no. Solo 10 minutos para tomar un café. Son 10 minutos, no puede ser más. Bueno, Hier können wir 2 spanische Arbeiter bei dem Mittagsschlaf sehen. Wir stehen hier vor dem Gesundheitsamt und würden mal sehen, ob die spanischen Beamten pünktlich zur Arbeit erscheinen. Buenos días, ¿podría hacer una sola pregunta? Llego tarde. Sie kommt zu spät. Una breve pregunta. Una pequeñísima pregunta, porque ya voy muy tarde. ¿Cuál es su horario laboral? De 8 a 3:30. Ese es mi horario laboral. De 8, ahora son las 9 de la mañana. Por eso te digo, es que preguntarle a un Cercanías que va hacia, que viene del Pozo. ¿Es usted funcionaria? Soy funcionaria. Entonces usted empieza a trabajar a las 8. A las 8. Ahora son las 9 menos 5. Salida por el periódico. ¿Es usted funcionaria? Sí, ¿Y cuál es su horario laboral? ¿Cuál es su hora de entrar? pues mi horario de entrar me abstengo de decirlo. Ahora que son las 9 menos cuarto. Bueno, yo es que hoy me he dormido. ¿Y eso es habitual en España que pase esto? Ah, pues no lo sé. Yo normalmente soy muy puntual, pero hoy me he dormido. ¿Y va a tener alguna sanción por eso? No. Wir Deutsche sollen die Wirtschaft von Spanien retten. Wenn wir ihre Arbeitsmoral sehen, werden sie fähig sein, uns dieses Geld zurückzugeben? Wolfgang Mayer für FTN aus Madrid. A que os sentís reflejados. La verdad, os voy a decir la verdad, yo conozco muchos funcionarios y trabajan de una manera maravillosa, ¿vale? Y nos ayudan de una manera increíble, ¿vale? Yo sé que cargar tintas está muy bien, pero ¡wow! Es brutal, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos da varias instrucciones acerca de esto. Habla tanto a trabajadores como a empleadores, ¿verdad? En Levíticos nos dice, no oprimirás al prójimo, no retendrás el salario del trabajador, del jornalero. Nos habla acerca de no aprovecharse de las personas, de pagarles un sueldo justo. Y se nos dice también que el salario no es una gracia, no es algo que el jefe nos da porque le da la gana, sino que es algo que te has ganado y que tienes derecho, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que el obrero es digno de su salario. Pero en España, fijaos también, en España, cada mes se trabajan 13 millones de horas extras que nunca se cobran. ¿Lo has visto tú? Esto es el contrapunto de lo que hemos visto, ¿a que sí? 13 millones de horas extras que no se pagan. Hay jefes maravillosos, pero hay otros que, ¿verdad? ¿Qué pasa con los sistemas de seguridad? ¿Qué pasa con los descansos? ¿Qué pasa con los horarios de trabajo? ¿Qué pasa con los correos electrónicos, las llamadas y los WhatsApps fuera de horario laboral? ¿Qué pasa con todo eso? Iba a explicar una anécdota, pero me voy a abstener porque es muy tarde, ¿verdad? De empresas en las que yo he trabajado, donde ni siquiera nos daban agua en 12 horas de trabajo por la noche en verano, ¿verdad? Y yo estoy seguro que cada uno de vosotros tenéis experiencias de jefes maravillosos y jefes a los que quisierais no volver a ver en la vida. Pero fíjate también en España, también encontramos otra realidad. Mira, el 65% de los robos los realizan los mismos trabajadores de las empresas. Mira, esto no puede ser. En los supermercados la mitad de los robos son clientes, pero un 30% son empleados. Y ahora dirás, ¿y el otro 20%? ¿Y el otro 20%? Los proveedores, toma. ¿A qué no lo imaginabais? Los proveedores. Gente que te dice, aquí te envío 100 piezas y hay 90. Porque no las van a contar. ¿Verdad? Necesitamos tener una ética laboral importante. Necesitamos comprender que el empleador tiene la obligación de respetar al 100% los derechos del trabajador. Y el trabajador tiene la obligación de que si le pagan el 100% del sueldo, necesita trabajar el 100% del tiempo, ¿verdad? No irte a las 9 cuando llegas a las 8. Os explicaría también la anécdota de una persona a la que le contrataron y dijeron, a las 7 aquí. El primer día a las 12 le llama al jefe, va a decirle, ¿dónde estás?
Pues estoy comprando. Oye, pero ¿no te he dicho a las 7 aquí? Primer día. Pues ya no hace falta que vengas. Ya no hace falta que vengas, porque si el primer día ya no vienes, imagínate el segundo. Imagínate cuando ya han pasado los 15 días de prueba. Menuda bomba de relojería tengo en la empresa. No se trata solo de que en España la gente se lleve material de oficina, que también. No se trata tampoco solo del tiempo que uno pierde fumando o hablando. Esta sí que os la explico. Yo trabajaba en una empresa de plásticos en Cardedeu, se llama Intermas, fabricaban plásticos, extrusión de plásticos, rejas y todas estas cosas. Y tenía un compañero de clase, yo trabajaba en las máquinas van a tope y yo llevaba 2 máquinas, ¿vale? Entonces yo estaba con las máquinas, entonces había un compañero que era de los que iban caminando. Y cuando no estaba el encargado, se paraba contigo a hablar, pero imaginaos un palé de madera, ¿vale? Y se te paraba así. Y entonces cuando escuchaba la puerta, que es cuando entraba el encargado, el tío salía caminando y a ti te dejaba con la cara de tonto mirando el pasillo, ¿no? Y parecía que tú no estabas trabajando y era el otro que tú estabas con tus máquinas, tú estabas haciendo tu trabajo. Pues ese tipo de actitud, ¿verdad? De trabajar para el ojo, ¿verdad? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Servid a vuestros amos como a Cristo, porque en realidad servís a Cristo en vuestro lugar de trabajo. Es con vuestro ejemplo, con nuestro ejemplo, que estamos sirviendo al Señor y siendo luz en medio de un lugar que no tiene conocimiento del Señor. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice Proverbios capítulo 22 y versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y vivimos en un país en el que la gente dice, mira, para lo que me pagan ya hago suficiente. Pues mira, si trabajas para lo que te pagan, nunca cobrarás más, nunca ascenderás, nunca tendrás el reconocimiento de tus jefes. Qué bendición poder ser sal y luz en tu lugar de trabajo. Qué bendición poder decir a tu jefe, oye jefe, es que yo, esto que me estás pidiendo, esto no está bien y por lo tanto yo no lo voy a hacer. Porque igual en ese momento se siente fastidiado, pero a partir de ese momento sabrá que puede confiar en ti, porque eres una persona honesta. Necesitamos ser sal y luz en nuestro lugar de trabajo. ¿Y qué de los impuestos? ¿Qué? ¿Qué de las facturas sin IVA? ¿Qué de la mujer que nos ayuda a hacer la limpieza en casa sin seguridad social? ¿Qué de todas esas cosas? También Agustín de Hipona decía que todos los reinos son ladrones, ¿no? Porque a pesar de que hacen leyes, en realidad los mismos reinos las saltan, ¿no? Los mismos políticos se saltan las leyes que están promulgando, ¿verdad? ¿Somos nosotros mejores? ¿Somos nosotros mejores en nuestra propia vida? Hay un pasaje fantástico, terrible por cierto también en la Biblia. ¿Qué hacemos en cuanto a nuestra relación con Dios? Malaquías capítulo 3 y versículos 8 y 9. Dice Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué? ¿En qué? ¿Nosotros? No, nosotros. ¿A ti? No. No. Sí. En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Escucha, no quiero referirme al dinero, a nuestra mayordomía del dinero en nuestro servicio a Dios. Ya sabéis la importancia que tiene eso. Pero ¿qué hay de la importancia de Dios en nuestra vida? ¿Qué hay del lugar que Dios tiene que ocupar en nuestra vida? ¿Le estamos robando a Dios? ¿Le estamos robando a Dios el tiempo que Él que tiene para nosotros? ¿Aquello que Dios nos ha dado para que le sirvamos, lo estamos haciendo o estamos acumulando de manera injusta? Dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Fíjate esta expresión de Jeremías capítulo 23 y versículo 30. Jeremías 23, 30. He aquí, yo estoy contra los profetas, dice el Señor. Contra los profetas, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. ¿Qué hay de la gran comisión? Dios te ha dado un mensaje para que lo compartas. ¿Lo estás compartiendo o le estás robando el mensaje del Evangelio a tus compañeros de trabajo, a tus amigos?
¿Lo estás dando? ¿Lo que Dios te ha dado para entregar, lo estás dando o te lo estás quedando? Porque de eso va este versículo de Jeremías, capítulo 23 y versículo 30. ¿Estás dando el Evangelio o no? Tenemos que acabar. Dejadme que os comparta simplemente 4 ideas para acabar. Primero, ojo con la codicia. Cambiemos la codicia por el contentamiento. Dice 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 10, la raíz de todos los males es el amor, el mal amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Escucha, la codicia tiene consecuencias. El pecado te alcanza y te destruye. La segunda, ojo con la envidia y la falta de perspectiva. Pongamos nuestra vista no en las cosas materiales y aparentes, sino en las eternas. Me acordaba del Salmo 73, cuando el salmista está diciendo, por poco se resbalan mis pies. Porque yo veía a los malos y decía, pero ¿cómo puede ser que les vaya tan bien la vida? Y parece que Dios no los va a castigar nunca, y mira yo. Y entonces de golpe y porrazo dice, hasta que entrando en tu santuario, vi el final de ellos. Que yo voy al cielo y esto es el único cielo que van a poder vivir y experimentar es esta vida. Que les espera una eternidad sin Cristo. Pongamos la vista no en las cosas materiales, sino en las cosas de Dios. Tercero, mantengamos nuestro testimonio, marquemos la diferencia en nuestro lugar de trabajo y en nuestras relaciones. Romanos capítulo 2 y versículo 21 dice una frase tremenda. ¿Tú que predicas que no se tiene que hurtar, hurtas? Bueno, pues si tú obedeces así a tu Dios, ¿por qué voy a tener que obedecerlo yo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Y primera de Pedro dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o como malhechor o por entrometerse en lo ajeno, que hay cada uno que se entromete en lo que no le llaman. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La vida de cristiano no es fácil, ¿no? Pero Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos. Dios sostiene a cada uno de sus hijos. Y finalmente, cambiemos la codicia por generosidad. Nadie te puede robar lo que regalas, ¿sabes? Nadie. Enfócate en ser una persona de bendición. Efesios capítulo 4, versículos 26 al 28, empieza con ese pasaje fantástico. Dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Y ahora fíjate lo que dice. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Os acordáis que el pasaje fantástico? Señor, yo te pido 2 cosas solo 2 cosas. Oye, no me des demasiado, no sea que me olvide de ti. Y no me pongas en tanta necesidad que yo hurte y acabe maldiciendo tu nombre. Manténme con lo justo. Y este pasaje dice, lo que tienes que hacer en tu vida es ser una persona de provecho. Ser una persona que trabaje, que se gane el pan de manera digna y pueda compartir con otros, ser de bendición para aquellos que están en necesidad. Hemos sido llamados no solamente a no robar, sino a mostrar la misma generosidad de Dios, la misma generosidad y gracia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Llegamos al final. Una reflexión interesante acerca de este versículo que es tan corto, ¿verdad? No robarás, no hurtarás, y que es tan sencillo, pero que a veces cuesta tanto de poder aplicar en nuestra vida en toda su dimensión. Yo pido que el Señor nos ayude a poderlo hacer de esa manera, que podamos aplicarlo de la mejor manera, que pongamos la vista no en las cosas temporales, sino en las eternas, porque nuestra vida está, desde luego, segura en Dios. Vamos a orar y terminamos así esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por haberte mostrado tal y como eres, gracias por instarnos a vivir conforme a tu propia naturaleza, tu propio carácter, tu propia voluntad para cada uno de nosotros. Sabemos que tu voluntad es buena y perfecta. Sabemos que de vivir en tu voluntad, Señor, se derivan, Señor, relaciones sanas y una vida próspera y una conciencia también tranquila, Dios. Y nuestra oración, señores, respecto de este mandamiento es que tú pongas en nuestro corazón la conciencia para no tomar aquello que no es nuestro. Al contrario, para ser personas honestas, de buen testimonio, que bendicen también a aquellos que nos rodean, Señor. Ayúdanos a ser personas
no codiciosas, sino generosas, Dios, como tú eres generoso, como tú te has entregado a ti mismo por cada uno de nosotros, enviando a Jesús a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Así que, Señor, esta mañana queremos alabarte, bendecirte, adorarte por todo lo que tú eres para nosotros. Queremos que ocupes siempre el primer lugar. Queremos tenerte presente en cada una de nuestras actividades, en cada una de nuestras acciones y decisiones. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.